Hablemos de cooperativismo. Y 3 dan. Sí podemos, Titín. ¡Qué bien! Pero ¿sí podemos qué? Irnos de vacaciones. ¿Estás loca? ¿Cómo se te ocurre? Las necesitamos, Titín. El otro día pasamos por el lago de Totenango y tu hija me preguntó si ese era el mar. Ay, Ángeles, qué exagerada. Como si nunca hubiéramos ido de vacaciones. Hace 5 años. Y ya ves cómo nos fue. Acabamos endeudadísimos, sin un quinto y con la tarjeta de crédito hasta el tope. Sí, estuvo horrible. Tuvimos que regresarnos a Aventón. Pero esta vez las cosas van a ser muy diferentes. ¿Diferentes por qué? Por 2 razones. Una, nuestros ahorros. ¿Cuáles ahorros? Ya ves que desde que hicimos nuestro primer presupuesto de gastos ordinarios y nos atuvimos a él, el dinero nos rinde mucho más. Sí, ya no gastamos a lo tonto. Pues gracias a eso, desde hace tiempo, cada quincena pude apartar una pequeña cantidad para destinarla a nuestro fondo de ahorro para vacaciones. Y mira... ¿Todo eso ahorramos? Es bastante. ¿Ya ves? De poquito en poquito. Se llena el jarrito. Pero acuérdate que la otra vez gastamos mucho más de lo que esperábamos. ¿Será suficiente? ¡Claro que sí! Como siempre, la clave está en la planeación y yo ya lo tengo todo planeado. ¿Todo? Sí, hasta lo imprevisto está previsto. A ver, ¿cómo está eso? Muy fácil. Hice un presupuesto de gastos vacacionales. Mira. No se ve nada mal. ¿Cómo sabes cuánto va a costar el hotel? Muy fácil. Por teléfono y en el periódico investigué los precios de diferentes hoteles hasta encontrar el que más nos convenía. Hice lo mismo con parques recreativos y algunos restaurantes para darnos una idea. ¿Qué te parece? ¡Excelente! Pero, ¿no se te olvidan cosas como una sombrilla de playa, bebidas y ondas de esas? No, ya pensé en eso también. La sombrilla se la voy a pedir a mi comadre. Y en el súper podemos comprar agua, refrescos, pan, atún y cosas así para hacer sándwiches y no gastar tanto en restaurantes. Además... ¿Hay más? Sí, en el renglón de imprevistos anoté 10% por lo que se pudiera ofrecer. ¿Qué opinas ahora? Que no sé qué estás esperando para empacar. ¡Nos vamos de vacaciones! Muy buen día para todos ustedes. Vamos, en este pequeño espacio, a presentar un tema bastante interesante relacionado con los roles gerenciales. Fue el famoso profesor canadiense Henry Mintzberg quien en el año de 1973 se puso a analizar el día a día de varios gerentes y lejos de concluir en un esquema tradicional de lo que implica la administración, terminó identificando 3 tipos claros de roles que todos los gerentes de una u otra manera asumían. El modelo y el estudio fue tan sólido que hasta ahora, varias décadas después, se sigue estudiando y sigue sirviendo de alguna manera de guía para lo que realmente realizan los gerentes. Henry Mintzberg definió 3 tipos de roles básicos: los roles interpersonales, los roles informacionales y los roles decisionales. En el ámbito de los roles interpersonales, descubrió que en primera instancia los gerentes somos el rostro de la empresa, somos la cara de la empresa. Y esto resulta sobre todo importante dentro de las cooperativas de ahorro y crédito, en donde permanentemente identificamos un nombre con una determinada entidad cooperativa. Es el representante legal, es el rostro visible de la organización. Luego, dentro del propio rol interpersonal, la función de líder. Aquel hombre que propicia cambios, aquel hombre que aglutina seguidores en torno a una visión y en torno a una propuesta. Y luego, el rol de enlace, que básicamente ese gerente sirve de vaso comunicante, si se quiere, al interior de la organización. Siempre está interactuando con todos los niveles y con todas las personas y por lo tanto enlaza, contribuye a que la organización siempre tenga un desempeño sistémico. El segundo grupo de roles que identificó Henry Mintzberg son los informacionales. Dentro de él, los gerentes hacen primero una función de monitor, y esta es básica.
el gerente está permanentemente, o debe estar, preocupándose del entorno, las noticias relevantes, los hechos críticos que tienen que ver con la cooperativa, las posibles contingencias que están ahí. Él está a la caza de esa información relevante dentro del entorno. El otro es el de difusor, es decir, es el encargado de transmitir esa información que él considera pertinente dentro de la organización. Y finalmente, dentro del rol informacional, se halla el que Mintzberg lo definió como de portavoz. El gerente habla en nombre de la organización. Esto es importante y hay que hacerlo con mucho tino y hay que hacerlo con extrema prudencia. El tercer bloque de roles identificados por el profesor canadiense son los decisionales. Dentro de los roles decisionales, el primero que realizan los gerentes es el de emprendedor. Un gerente permanentemente tiene que estar descubriendo nuevas ideas, avisorando nuevos proyectos, irrumpiendo de alguna manera dentro de la cotidianidad. Ese es el rol de emprendedor. El otro es el de resolutor de problemas. Sin duda ninguna, un gerente permanentemente tiene que estar ahí para poder dar una respuesta, la mejor respuesta a los problemas. Hoy en día incluso añadiríamos que el gerente tiene que también ser, abusemos un poco del castellano, un planteador de problemas. Rol, el de distribuidor de recursos. Evidentemente, este rol sale a la luz cuando el gerente trabaja, por ejemplo, en los presupuestos y en las decisiones cotidianas que tienen que ver con la administración de los siempre escasos recursos. Finalmente, el rol de negociador. Y este rol de negociador, inclusive, podríamos decir que se extiende a un rol de árbitro, a un rol de facilitador y mediador dentro de los procesos. Los roles gerenciales, Henry Mintzberg, 30 años después, aún siguen en vigencia. Muy buenos días. Es que cuando mi comadre me preguntó qué hacer con las remesas que le mandan del extranjero, le aconsejé ahorrar para invertir en una casa o un negocio. Y la verdad no sé si es un buen consejo. Claro que sí. ¿Qué otra cosa le podías haber dicho? No sé, ¿que vive el presente y lo goce? No, hiciste muy bien. Es más, te voy a poner 2 ejemplos para que te convenzas. Soy toda oídos. Mire, de un lado tenemos a los Gómez y del otro a los Pérez. Las 2 familias están en las mismas condiciones y ambas reciben iguales cantidades en remesas. Todo idéntico. Exacto, solo que cada familia actúa de diferente manera. Así, mientras los Pérez decidieron ahorrar, los Gómez decidieron disfrutar de sus nuevos ingresos. Divertirse, hacer fiestas, en fin, pasársela bien, gozar el momento. Aun cuando a veces se angustiaban un poquito cuando las remesas se demoraban. ¿Y los Pérez? Ellos, en cambio, buscaron diferentes opciones para incrementar sus ingresos y así poder ahorrar cada vez más. ¿Y a poco toda la familia estaba de acuerdo? No, claro que no. Algunos de ellos querían usar el dinero de inmediato, pero la comunicación les permitió establecer una meta común y todos estuvieron de acuerdo en seguir ahorrando hasta tener lo necesario para alcanzar su meta. Así, mientras los Gómez se la pasaban muy a gusto, los Pérez evitaban hacer gastos innecesarios. ¿Y luego qué pasó? Lo que tenía que pasar. O sea... que las remesas dejaron de llegar, lo cual es muy común, pues la mayoría de los envíos solo duran un par de años antes de cesar. ¿Y qué hicieron? Pues los Gómez tuvieron que disminuir drásticamente sus gastos y empezar a buscar otras fuentes de ingresos. Fueron tiempos difíciles. ¿Y los Pérez? Pues ellos abrieron una tintorería y les ha ido muy bien. ¿Y a poco ellos ya sabían cómo manejar una tintorería? No, claro que no. Lo que hicieron fue que mientras ahorraban, iban preguntando a sus amigos y conocidos e incluso investigaron para averiguar lo más posible sobre el negocio de la tintorería antes de empezar. Pues muy bien pensado. Por lo visto sí es posible lograr el éxito con la ayuda de las remesas. Solo es cosa de ir paso a pasito hasta alcanzar la meta. Hemos estado reiterando en los programas anteriores las diferenciaciones
del pensamiento de la administración de una cooperativa a la administración de una empresa comercial, de una empresa con ánimo de lucro. Y hemos estado reiterando los temas en los cuales se diferencia la administración de una cooperativa, ser gerente de una cooperativa o ser gerente de una empresa comercial o de un banco o de una financiera. Tiene diferenciaciones muy particulares. Y no establecer esa diferenciación es lo que causa las distorsiones, lo que causa los problemas de la gobernabilidad, cuando los gerentes o los administradores de una cooperativa toman la cooperativa como una empresa comercial, como una empresa que tiene una finalidad simplemente de obtener resultados económicos. Y esa es una lamentable equivocación, un lamentable error que conduce a muchísimos problemas. El cooperativismo hay que estudiarlo, por eso en los países desarrollados, en Europa, en donde está mejor desarrollado el cooperativismo, llegar a ser gerente de una cooperativa implica todo un proceso formativo. Aquí es muy fácil sacar un aviso en la prensa y traer un gerente de un banco y ponerlo al frente del gerente de una cooperativa. Traer un gerente de una institución financiera y ponerlo al frente de una cooperativa y pensamos que eso es lo normal y eso es lo corriente y eso es una lamentable equivocación. La cooperativa tiene una diferenciación y no porque no haya gente que de pronto, estando al frente de un banco, de pronto puedan tener el concepto claro de lo que es una cooperativa. Pero en general los administradores de las cooperativas no han visionado bien el problema de la característica esencial de una cooperativa. Por eso en estos programas en que tenemos la oportunidad de participar, vamos a seguir siendo reiterativos en insistir en aquellos temas en los cuales la cooperativa se diferencia. Y justamente estamos desarrollando un trabajo un poco más profundo sobre el tema de la comparación administrativa de una cooperativa y de una empresa. Algunas características, por ejemplo, son las siguientes. El concepto de cliente, el concepto de socio. Las cooperativas superaron totalmente el concepto de cliente e incorporaron el concepto de socio. Todavía hay cooperativas que colocan muy abruptamente en el mobiliario servicio al cliente. Nosotros no tenemos clientes, nosotros tenemos socios, sin implicar que de pronto tengamos operaciones con terceros, que eso también es habitual, pero en mínima parte, en proporción pequeña. Nosotros vinculamos al socio a su empresa, no estamos sacando provecho de su necesidad, estamos vinculándolo a una empresa comunitaria, a una comunidad en la que se sienta partícipe de los desarrollos de esa institución. Por lo tanto, uno de los aportes que el cooperativismo le hace al pensamiento administrativo es generar ese concepto, superar ese concepto de cliente por el de aquel de socio, que significa participar, que significa ser parte de él, incluso de los beneficios de la institución. El otro concepto es el concepto participativo, que la cooperativa no es un modelo excluyente, no es un modelo centrado, concentrado el poder en un núcleo, en un pequeño poder, en un grupo de personas. El modelo cooperativo tiene que ser participativo, amplio, en que los usuarios o socios sientan que tienen espacios de participación, pueden contribuir, pueden aportar. Por eso cuando las cooperativas crecen demasiado, ahí surge la dificultad de cómo lograr participación en cooperativas de 50.000, de 100.000, de 200.000 socios. Pero ya hay evidencia de cómo, incluso aquí en el Ecuador hay cooperativas de esas dimensiones que han respetado ese concepto, que lo siguen validando, que lo siguen demostrando que es válido y en muchos países así opera. El tamaño de la cooperativa no puede ser un obstáculo para que la gente pierda sus espacios de participación. Hay que generar esos espacios, por ejemplo, en la descentralización de las oficinas, consejos de administración por seccionales, por agencias, por sucursales, generar liderazgo en toda la comunidad, porque el cooperativismo es un modelo participativo en que la gente se siente parte de. Uno de los temas graves es la marginación, que la gente se sienta al margen de. En la cooperativa no, en la cooperativa la gente tiene que sentirse que está vinculada a la cooperativa y que tiene unos espacios amplios en participación y que si quiere aportar, que si quiere contribuir, está abierto a la posibilidad de hacerlo. Generalmente cuando una persona pide información sobre ingresar como socio en la cooperativa, se le habla de los beneficios de la cooperativa, pero no se le invita a cooperar. No sabemos manejar ese lenguaje. ¿Cómo decirle a una persona que venga a la cooperativa, pero que aquí viene a cooperar? No, le decimos que venga a utilizar servicios, que venga a dejarnos rendimientos. Eso es absurdo. Entonces, ese otro concepto de participación es un aporte que el cooperativismo le hizo a los diferentes modelos administrativos. El tercer concepto que incorporó el cooperativismo es el concepto de sin ánimo de lucro, que se ha distorsionado, que ha generado malos entendidos en el sentido de que la cooperativa de pronto es una empresa de caridad o cosa parecida. No. El concepto de sin ánimo de lucro implica que el propósito de la cooperativa no es obtener utilidades, no es obtener rendimientos para entregárselos a unos inversionistas, a unas personas que pusieron un dinero. El concepto de ánimo de lucro significa que buscamos un equilibrio
entre los costos operativos, entre los rendimientos, para buscar un equilibrio y que si hubiera un excedente, si existiera un excedente, este excedente puede retornar a los socios. En los próximos programas continuaremos desarrollando otros conceptos de aportes que el cooperativismo le hizo al pensamiento administrativo. Buenos días. ¿Cómo elegir la mejor ubicación para mi negocio? En muchos lugares hay negocios muy exitosos y uno de los motivos es su excelente ubicación. ¿Tú ya pensaste dónde ubicar tu negocio? Veamos cómo fue que Betty lo logró. Fue una gran idea poner el local de internet. Al inicio quería poner una papelería, pues el lugar era adecuado, ubicado cerca de unas escuelas y además siempre me gustaron las papelerías. La ubicación y tipo del negocio son demasiado importantes como para que se decida casualmente o con base a las preferencias personales. Por eso decidí ver un poco más allá. Empecé recorriendo la colonia y observando cuáles eran las necesidades de la comunidad, pues ya había otras 2 papelerías. Esto le permitió tener una estrategia comercial y decidirse a cambiar el tipo de negocio. Así fue como abrió el centro de internet Betty. También revisé cuántos clientes podía llegar a tener. ¿Buscaste en internet? No pude, no tengo y aquí no hay. Y hoy en día el negocio de Betty está ubicado cerca de sus clientes principales. Aunque no fue fácil, tuve que buscar en la comunidad otros centros de internet e investigar qué era lo que ofrecían. De esta forma, Betty supo qué podía ofrecer para sobresalir y saber por qué no había otros negocios iguales, y si existía algún inconveniente que no hubiese considerado para colocar el suyo. Al final, tuve que informarme sobre las restricciones legales o por parte de la comunidad para poder establecer mi negocio. Correcto. Al averiguar estos datos de antemano, Betty se evitó sorpresas desagradables. Así que para ubicar tu negocio en una comunidad, debes identificar sus necesidades, investigar si tu producto o servicio cubrirá dichas necesidades, saber cuántos clientes podrás tener, identificar si hay competencia o no y por qué, conocer las restricciones, licencias, permisos, etcétera, que debes tramitar. Hoy en día, mi centro de internet es todo un éxito, gracias a que está ubicado correctamente. Ya hasta estoy pensando en abrir otra sucursal en la colonia de enfrente. Hasta la próxima cápsula. El control de mis gastos y mis ingresos. Hola, les doy la bienvenida, emprendedores. El día de hoy les explicaré cómo mantener un control sobre lo que ganan y lo que gastan en su negocio y no les pase lo mismo que a Toño y a Lupita. Acompáñenme y conozcamos su caso. No sé por qué no nos rinde el dinero que ganamos en la panadería. Y ya se viene el pago de los impuestos. Ay, Toño, ya te dije que demos más barato el pan para ver si así tenemos más ingresos y no me haces caso. Bueno, habla la panadería. ¿Qué se le ofrece? ¿Qué tal? Habla Ricardo Buenaventura. ¿Cómo van con el negocio? Pues más o menos. Qué bueno que nos marcas. Tenemos un problema. No estamos viendo ganancias y ya nos toca pagar algunas cosas. ¿Cómo está eso? Vamos a ver, ¿están haciendo las anotaciones de sus ganancias y lo que van gastando? No, solo damos un comprobante si encargan algún pedido y nos dan facturas por lo que compramos, pero no hacemos ningún registro. Ahí está el detalle por el cual no están viendo las ganancias, pero no todo está perdido. Para eso necesitan un control, los cuales pueden ser un tanto complejos o muy sencillos, pero es importante tenerlos. ¿Y eso cómo se hace? Para entenderlo, vamos a realizarlo. Tomen una hoja y hagan la siguiente tabla. En la primera columna anoten concepto, y en ese apartado registrarán todo aquello en lo que van gastando o va entrando. La siguiente columna corresponde a la fecha. Aquí anoten el día en que realizaron la compra o el pago
y en el siguiente apartado anoten ingreso, donde escribirán la cantidad que entró a la panadería. Y finalmente, egreso. Aquí anotarán la cantidad que salió del negocio por algún pago que hayan realizado. Ahora vamos a realizar los registros, y para ello necesito de su ayuda para llenar la tabla. Claro que sí. En concepto anotamos la compra de un costal de harina que fue el día 15 de enero de 2011 y nos costó 280 pesos. También realizamos el pago de la renta del local el 28 de enero del mismo año y fueron 1,200 pesos. No olvides el pastel para los 15 años que nos pagaron el 30 de enero, por la cantidad de 750 pesos. Y eso sería todo. Bien, ahora realicen la suma total del ingreso y egreso. En ingresos son 750 pesos y en egreso 1,480 pesos. Listo, han realizado su control. Solo deben tener cuidado en no cometer el error de revolver el dinero, ya que a veces toman cantidades del negocio para gastos no contemplados en el presupuesto. ¿Y cuál es la importancia de llevar a cabo un control? Estos controles se vuelven más importantes cuando se trata de pagar impuestos o para obtener alguna licencia. La precisión con que se manejen beneficiarán a su negocio. ¡Qué buena noticia, Ricardo! Realizaremos todo aquello en beneficio de nuestro negocio. Entonces debemos hacer nuestros registros para llevar a cabo el control. Gracias por la explicación. Ahora tendremos una mejor organización del negocio, que se verá reflejado en nuestras ganancias y podremos hacer nuestros pagos. Gracias, Ricardo. Claro que sí, estoy para servirles. Eso fue lo que pasó con Lupita y Toño. Ahora que ya sabes cómo hacer un control, no dejes de registrar tus gastos e ingresos. Me dio gusto apoyarte en esta tarea. Les deseo éxito, emprendedores. ¡Hasta la próxima! Hablemos de cooperativismo. Para construir el futuro, no solo debemos soñar, debemos actuar. La Cooperativa Corporación Centro te invita a ser parte de tu propio porvenir. Corporación Centro te ofrece seguro de vida, exequial, desgravamen, dental, para fortalecer el ahorro, ahorros a la vista, programado, préstamos, Corpi Ahorro, depósitos a plazo fijo, líneas de crédito, consumo, microcrédito, vivienda y muchos servicios más. Corporación Centro, fortaleciendo la economía popular y solidaria del país, emprendiendo contigo desde 1993. Sol Exequial, programa de cobertura para socios de cooperativas. 30ª Convención Financiera Cooperativa Latinoamericana de la Confederación Latinoamericana de Cooperativas de Ahorro y Crédito, COLAC. Fortaleciendo la propuesta cooperativa en Cancún, México, del 3 al 6 de septiembre del 2014. Inscripciones para el Grupo Ecuador llamando a los teléfonos 2921-629 y 2256-135. Hablemos de cooperativismo. Muy buenos días a todos los cooperativistas. Para esta semana hemos preparado e hemos invitado a una persona muy especial, a una persona conocedora del cooperativismo, a una persona que ha dedicado muchos años a esto de un cooperativismo ecuatoriano, que lo ha visto realizarse, lo ha visto crecer, y se trata nada más ni nada menos que de Miguel Gaibor, con quien queremos compartir experiencias, que nos cuente sobre su trayectoria y qué está haciendo en la actualidad. No me gustaría presentarle como que está dirigiendo alguna cooperativa, que él nos diga a qué está dedicado. Porque hablar de Miguel Gaibor es hablar de un cooperativismo
del pasado, del presente y de lo que viene del futuro. Miguelito, muy buenos días. Es un placer para mí que hayas aceptado esta invitación para conversar sobre este tema que nos apasiona a todos, lo que es el cooperativismo. Sobre este tema que tú has dedicado muchos años de tu vida. Y quisiera comenzar por eso. ¿Cuántos años has estado en el cooperativismo, ligado al cooperativismo? Gustavo, un gusto estar otra vez contigo. Es bueno encontrarse con los amigos cooperativistas, con aquellos que sí han sentido el cooperativismo, que siguen manteniendo esa ilusión de ser cooperativistas. Lo digo esto porque en este momento no sé qué sea el sentido a nivel nacional del cooperativismo, cómo se lo siente, cómo se lo encamina, cómo se lo ve. Han crecido mucho las cooperativas, tenemos demasiadas cooperativas, como decíamos en otro momento, pero hay cooperativismo, se mantiene la filosofía cooperativa, se cultivan los principios cooperativos, los valores cooperativos están en vigencia. Esa es la gran pregunta. Yo sé que hay cooperativas que están trabajando muy seriamente en este rumbo, en este camino cooperativista. Basta mencionar la Jardín Azuayo, de la cual yo fui también fundador en buena hora, con el padre Hernán Rodas hace años ya. Una de las actividades más que he realizado dentro del cooperativismo, me preguntas, Gustavo, ¿cuántos años llevo? Estás? Bueno, yo ni llevo cuenta, serán 40 años siquiera, ¿no? 40. Por eso decía que tú incursionaste en el cooperativismo cuando estaba un cooperativismo recién creciente en el país, cuando había muy pocas cooperativas, especialmente de ahorro y crédito, ¿no? Porque si hablamos del cooperativismo a nivel general, Ecuador ha demostrado que desde hace muchos años tuvo un cooperativismo que nació por Guayaquil, nació en Quito y en algunas parroquias, especialmente de productores, de comerciantes. Claro, fuimos testigos, acuérdate, de las grandes cooperativas agrícolas impulsadas por el cooperativismo canadiense. Por citar un ejemplo, está la Santa Teresita de Julio Andrade, enorme cooperativa agrícola que tenía maquinaria, que tenía ganadería, que tenía agricultura, excelente. Y de esas cooperativas, sobre todo en el norte, hubo bastantes que luego fueron diluyéndose, terminaron de pagar la tierra, se repartieron la tierra y se acabó. Y las grandes cooperativas de producción realmente casi desaparecieron. Luego vinieron las cooperativas de ahorro y crédito, traídas de la mano de los sacerdotes. Acuérdate, Ambato, se puede citar los nombres. Claro. La cooperativa 8 de septiembre, la cooperativa Pedro Moncayo, que fueron creadas por sacerdotes que fueron a estudiar el cooperativismo en Chile y luego lo implantaron en el Ecuador. Yo llegué al cooperativismo en Ambato, en la cooperativa San Francisco, cuando había 4 cooperativas importantes en Ambato. La Oscus, el Sagrario, la San Francisco y la Merced. Eran las que dominaban, las que estaban presentes en la ciudad de Ambato. Ahora, ya... No sé cuántas existen. ¿Cuántas existen? Entonces era un cooperativismo que todavía pensaba en el cooperativismo. Hace 4 o 5 años yo fui a Salcedo, a una agencia de la cooperativa San Francisco que yo había fundado en Salcedo. Y el gerente me dijo, Miguel, te cuento una nueva. El Consejo de Administración en esta semana decidió terminar con la educación cooperativa. Ya no va más educación cooperativa. Una pena. Entonces ya no interesa. ¿A qué se debería eso,
Miguel. Porque ya no les interesa que haya socios. Les interesa que haya clientes, que aporten, que hagan negocio, que la cooperativa tenga más y más plata. A propósito de eso, te cuento una cuestión reciente, un dato reciente. Contraté un equipo de apoyo a las cooperativas a las cuales vengo sirviendo hace algunos años. Una de las chicas que había trabajado bastante en una cooperativa aquí en el centro urbano, se fue en primer término a la cooperativa Montalvo, en Cooperativa San Antonio en Montalvo de los Ríos. Y fue a ver crédito y salió con el inspector de crédito en la moto, fue a mirar cómo se daba el crédito, qué se hacía, cómo se trataba el proceso del crédito. Y luego se fue a Sitchos, una cooperativa pequeña, y también hizo lo mismo. Y cuando regresó estaba radiante. Dice, yo no conocía lo que es cooperativismo. Yo no conocía una cooperativa en que los socios son solidarios, en que se conocen, se apoyan, en que hay una confianza y todo se hace en base a la confianza, en base a la pertenencia de las cooperativas. Y me decía, gracias por haberme dado la oportunidad de conocer lo que es el cooperativismo. Una reflexión que me llamó la atención. ¿Por qué? Porque ella había trabajado en una cooperativa grande. Pero dice, eso es negocio. Claro. Eso son finanzas, pero no más, pero no hay cooperativismo. No se conocen, no hay confianza entre ellos, no hay sentido de pertenencia y no conocen lo que es el cooperativismo, no conocen. Sigue siendo ese el gran problema para mí del cooperativismo en este momento, que se va acentuando, digo yo, de que ya desapareció eso. Y con este nuevo código monetario nos hacen más financieras que cooperativas. Yo diría que sí. Yo diría que sí. Con el ejemplo que nos pones, Miguel. Exacto. Porque una cooperativa del sector rural todavía cumple algunas funciones, aunque por lo pequeño que es, tiene controlado a sus socios, sabe dónde están los socios. Pero una cooperativa grande ya no. No quiero decir los nombres, pero hay cooperativas que pasan de 200.000 millones de dólares en activos, de más de 25.000, 40.000 socios. A ver, yo no diría que depende de la magnitud del capital que maneja. Yo diría que depende del objetivo que tienen, del espíritu que tiene, de la filosofía que maneja. Y pongo ejemplo la Jardín Azuayo. Estamos hablando de 31 agencias. Claro. Pero cada agencia es una cooperativa. Cada agencia tiene su autonomía propia dentro de este gran paraguas que es la cooperativa, tiene su autonomía y vive el cooperativismo. Algún día yo fui a Nabón y fui a visitar una comuna indígena. En la conversación con los miembros de la cooperativa en Nabón, en una comunidad indígena, les preguntábamos cuál era su sentir. Y nos dijeron, nosotros somos la cooperativa Jardín Azuayo de este sector. No es la que está en Cuenca o la que está en Paute, ni siquiera es la que está aquí en el cantón, aquí en la comunidad. Nosotros somos la cooperativa Jardín Azuayo. Y nosotros nos sentimos realmente dueños de esta cooperativa. Nuestro dinero está aquí porque está seguro y porque sirve a nuestros compañeros, sirve a la comunidad, por eso está nuestro dinero aquí. Una cuestión tan interesante, se sienten cooperativistas, pero ¿qué pasó? Ellos habían recibido educación cooperativa, ellos sabían de qué se trataba, sabían a qué institución habían ingresado. No es que yo vengo, me hago socio porque aquí me dan crédito y aquí me es más barato o no sé qué. No, sabían a qué se comprometían. Y para ellos les decía, en el cantón, no importa que venga otra cooperativa, no me importa. Yo pertenezco a esta es mi empresa. Fidelidad total. Entonces, ¿qué ha hecho la Jardín Azuayo para extenderse? Absolutamente nada. No ha gastado un centavo en promoción, en la televisión, en la radio. Los socios son los que se encargan. Y cada vez le piden más y más presencia en otras partes, que creo que le está negada, pero es grande la cooperativa. Es muy grande, es la segunda más grande del país. Tiene enorme capital, pero
es cooperativa. Hay otras que son grandes, pero que ya no son cooperativas. Son financieras. Son financieras. No pasa de eso, no. Responde a los tiempos. De pronto nosotros somos nostálgicos de algo que ya no cabe. De pronto es eso, ¿no? Todavía nos quedamos los que pensamos en el cooperativismo de siempre. De otra manera, en su filosofía, en sus principios, en su filosofía, cómo se estructuraba una cooperativa. Y cómo se la vivía. Cómo se la vivía. ¿Qué servicios se entregaba? ¿Cuáles eran los parámetros, las razones para las tasas de interés, para los créditos, para qué era otra cuestión? No es únicamente la rentabilidad. Tiene que ser rentable, evidentemente. Evidentemente, todas las cooperativas deben ser rentables por origen, ¿no? Digamos, porque todo el cooperativismo como toda empresa. Ajá, como toda empresa. Miguelito, durante estos 40 años y más de tu vida cooperativista, ¿por dónde nomás has trajinado? ¿Por qué organizaciones de cooperativas has Bueno, yo he trajinado? trabajado en el sector privado, en fundaciones. Trabajé en CESA durante 14 años. En el CAP estoy trabajando ya 20 años. Pero apoyando al cooperativismo. Apoyando al cooperativismo. En el cooperativismo estoy bastante tiempo ya. Entonces estuve de gerente de la San Francisco. Luego he fundado algunas cooperativas, no vale la pena mencionar, en un programa que tenía el Centro Andino de Acción Popular. Ahí me tocó. ¿En qué consistía esa ayuda? ¿Ustedes capacitaban para la creación de cooperativas a las comunidades? Hicimos un diagnóstico de algunos cantones donde podía surgir el cooperativismo. Luego fuimos a trabajar en esos cantones y se crearon algunas cooperativas en ese sentido. Nosotros empezamos dándole capacitación, asistencia técnica y también fondeo. Tuvimos durante 14 años este programa con apoyo internacional. ¿De dónde venía? Venía de Bélgica y de Alemania. Ya. Con ese apoyo les dábamos capacitación, asistencia técnica y fondeo. Cooperativas que comenzaban recién. Específicamente de ahorro y crédito. De ahorro y crédito, solo de ahorro y crédito y del sector rural. Ya. Porque nosotros como fundación estuvimos trabajando siempre en el sector rural. Entonces pensábamos cómo el crédito para el desarrollo rural, ¿de dónde viene? Del Banco de Fomento, del Banco del Estado no venía, de la banca particular no venía, cuidado, no venía hasta cierto tiempo. Porque cuando de pronto, me acuerdo que en el año 95, Abelardo Pachano nos decía en una reunión, todo el crédito del sector popular y rural no nos interesa la banca. Allí están las fundaciones, las cooperativas, ese es su campo, a nosotros no nos interesa. Poquitos años después, les interesó enormemente. El sector rural era muy rentable y aparecieron algunos bancos, que los conoces tú, que ya se metieron al sector rural. A propósito de las microfinanzas. De las microfinanzas, exactamente. Entonces, he trabajado con estas cooperativas durante estos años. ¿Cuántas cooperativas crearían estos 14 años que estabas? Bueno, algunas que estaban medio muertas, que había que resucitarlos. Llegamos a apoyar a unas 25 cooperativas, porque no era un programa masivo, era un programa demostrativo de cómo se podía financiar, apoyar y fortalecer las pequeñas cooperativas de ahorro y crédito. Por decir algo, el ejido de Cotacachi era una cosa pequeñita. Ahora está manejando $12 millones y se ha extendido en todo el cantón, solo en el cantón. No hemos salido de eso porque es cooperativa del cantón, es para el cantón. A propósito de eso, yo les citaba otro ejemplo. En alguna población española de 240 familias, hay una caja de ahorro que equivale a nuestras cooperativas que maneja 31 millones de euros. Y cuando le propusieron fusionarse con otra, incursionar en otra parte, dijeron no. Este dinero es de esta cooperativa, de estos 240 familias. No nos interesa ir a otra parte. Tienen todos los servicios, con el saldo del dinero hacen más dinero,
a servicio de esta población, de esta pequeña población de 240 familias. Es interesante. Y ese es el concepto cooperativo ya, ¿no? Exacto, Esa es la filosofía. Exacto. No es lo que dicen aquí, no tengo plata, pero voy a poner una agencia acá y acá y acá. Y a la hora de hora, ¿qué pasa? No son capaces ni de atender bien ni a su gente ni a los otros, ¿no? Entonces, yo creo que ese es el sentido que hemos olvidado. Es el sentido que ya no lo tenemos, ¿no? El sentido cooperativo, lo real. Y actualmente, Miguel, ¿en qué institución está y a qué estás dedicado? A ver, también es al cooperativismo, ¿no? Cooperativismo. A reforzar también. Estuve trabajando algunos años como presidente del Consejo de Vigilancia de Ecodesarrollo. Nos tuvimos que convertir en banco. Así es. Es Banco de Desarrollo. Ahora integro Es de las dos cooperativas que se convirtieron en bancos. Claro. La nacional y la de Ecodesarrollo, que había que hacerlo por razones obvias, no simplemente por pasar a ser banco. Que es un banco esencialmente para el sector rural, para la gente del sector rural. Un banco dedicado a eso, dirigido a eso. Estoy en el directorio en este momento trabajando. Luego estoy de gerente de las cooperativas apoyadas por la Fundación Centro Andino de Acción Popular. Cuando terminó el programa, se unieron en una cooperativa con socios jurídicos y socios naturales. Y esta cooperativa tiene también un financiamiento en este momento de afuera para su fortalecimiento. Por eso tengo un equipo que está trabajando. Ahí estoy de gerente de esta cooperativa. Estamos con unas 14 cooperativas. Entre una de ellas, que es socia nuestra, es la Jardín Azuayo. Increíble. ¿Para qué? La Jardín Azuayo es socia de nuestra cooperativa y pone sus ahorros de nuestra cooperativa. Y esos ahorros sirven para apalancar a las otras cooperativas pequeñas. O sea, entonces, tenemos un apoyo desde... Cumpliendo lo que dice la Ley de Economía Popular y Solidaria también, ¿no? Exacto. O sea, apoyando en el mismo sector de la economía popular y solidaria. Entonces, en este momento la cooperativa tiene financiamiento de una fundación francesa, CD, de las cooperativas del norte de Italia, Il Canale. Tiene el apoyo el sobrante, la liquidez de las mismas cooperativas viene a la cooperativa para servir a las otras cooperativas del grupo. Estamos hablando de unas 14 cooperativas que estamos trabajando en ese sentido. También tenemos socios particulares, personales, evidentemente. No nos queremos extender demasiado, no va a ir mucho, sino simplemente fortalecer a estas cooperativas que vienen trabajando ya hace 14 o 15 años, están trabajando juntas. En eso estoy Interesante este proyecto que tú nos indicas. No proyecto, sino que ya trabajas durante años. Y estas cooperativas están fortalecidas, indudablemente. Y cumplen su rol social. Exacto, exacto. ¿Qué hacer para terminar, Miguelito, con toda tu experiencia? ¿Qué hacer con la educación cooperativa? Que hemos hablado ya todo este tiempo. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos con la educación? A ver, en estas cooperativas sí hemos vuelto a resucitar lo que yo establecí en la San Francisco. Yo establecí el departamento de capacitación. De suerte que hay un presupuesto interesante de capacitación. Ya no son el $1,000, $2,000. Cooperativas pequeñas de 3 millones en este momento dedican 20,000, 25,000 a capacitación por año en su presupuesto. Entonces, hay el programa de capacitación para directivos, para empleados específicamente en su parte más técnica y para socios. Es decir, se pretende llegar al último recinto donde haya socios a impartir, a tener educación cooperativa y educación para la producción. No únicamente que los principios cooperativos, que los valores, que es la base, pero luego ¿para qué? Para el desarrollo, para el mejoramiento de la calidad de vida del socio y de la comunidad. ¿Qué es lo que percibe la ley y la Constitución? Exactamente, ¿no? El buen vivir. El buen vivir. El buen vivir. Eso hacemos las cooperativas. Muchas Eso deberíamos hacer. Deberíamos hacer. Eso estamos haciendo, eso estamos intentando hacerlo. En ese trabajo estamos. Pero esto debe ser replicado también por las otras cooperativas. Claro, en este grupo estamos trabajando.
Qué bien, Miguelito, nos hemos quedado y el espacio se nos ha ido muy rápido. Muy rápido. No me queda más que agradecerte, Miguel, y seguir compartiendo esta experiencia. Así es, Gustavo. Y pedirte que por favor no te pierdas. No me pierdo, vos no me llamas. Para estar aquí constantemente, para que nos des esas indicaciones, para ver cómo va este cooperativismo y qué podemos hacer. Así es. Muchas gracias, Gustavo, Miguel. Y gracias también. Y estas que nos cuenta Miguel, es lo que debemos hacer las cooperativas, unirnos. No es necesariamente perder el nombre de la cooperativa o la función que hace la cooperativa, sino unirnos entre cooperativas para desarrollarnos y salvaguardarnos y cuidarnos entre cooperativas. No es necesario fusionarnos, no es necesario perder esa identidad cooperativa, sino unirnos entre cooperativas para salir adelante. Muchas gracias y hasta la próxima semana. Es que Hablemos de cooperativismo. Trigésima Convención Financiera Cooperativa Latinoamericana de la Confederación Latinoamericana de Cooperativas de Ahorro y Crédito, COLAC. Fortaleciendo la propuesta cooperativa en Cancún, México, del 3 al 6 de septiembre del 2014. Inscripciones para el Grupo Ecuador llamando a los teléfonos 2921-629 y 2256-135. Para construir el futuro, no solo debemos soñar, debemos actuar. La Cooperativa Corporación Centro te invita a ser parte de tu propio porvenir. Corporación Centro te ofrece seguro de vida, exequial, desgravamen, dental, para fortalecer el ahorro. Ahorros a la vista, programado, préstamos, Corpi Ahorro, depósitos a plazo fijo, líneas de crédito, consumo, microcrédito, vivienda y muchos servicios más. Corporación Centro, fortaleciendo la economía popular y solidaria del país, emprendiendo contigo desde 1993. Sol Exequial, programa de cobertura para socios de cooperativas. Hablemos de cooperativismo. Comprendiendo miedos y tensiones. El concepto moderno de la salud bien balanceada puede representarse como un triángulo equilátero compuesto por un lado físico, un lado mental y un lado social, cada uno de igual importancia. Este es un concepto bien fundamentado y los que viven de acuerdo con él manteniendo el balance de los tres lados gozan de buena salud. Vamos pronto, corre ya, vamos más velocidad. Con tensión el día empieza, no te quedes en la mesa, pronto habrá que luchar, mucho miedo y tensión hay que afrontar. Un nivel social precisa mayor auto cada año y el temor va a aumentar cuando empiecen a llegar los pagarés. Drogas tragarás y no te calmarán, pues las muchas deudas úlceras te causarán. Tomas café, te das a fumar y aún medio muerto sales a trabajar. Tu ambición te da potencia a vencer la competencia. Tú serás el mejor, tu negocio el mayor. Ya no debes descansar y más arriba hay que trepar. Más tensión acumular para alcanzar por fin tu fin. Desafortunadamente, cualquier cosa que afecte el lado mental de la salud puede afectar los otros lados y eventualmente todo el triángulo. Para comprender mejor cómo puede suceder esto, veamos primero los problemas de los animales. El hombre, después de todo, es también un animal. Todos los animales encuentran tensiones de varias clases como parte normal de sus vidas.
Pueden empezar cuando se presenta la posibilidad de tener que ceder a otra especie el espacio donde viven. La necesidad de defender su refugio, de proteger a los pequeños, inclusive competir para conseguir una esposa. Naturalmente que la mayor tensión es por el miedo de perder la vida, y para esto la naturaleza ha provisto a cada animal con ciertas reacciones de protección, y una de las más importantes es el instinto del miedo. He aquí cómo funciona. En el momento en que un animal se da cuenta de que hay peligro, de inmediato el instinto del miedo despierta cada reserva de su cuerpo, preparándolo para tomar una de dos actitudes que le aseguren la supervivencia: pelear o escapar. En cualquiera de los dos casos debe entrar en acción y utilizar sus reservas de energía. Cuando el peligro ha pasado, el animal se tranquiliza y vuelve a la normalidad como si nada hubiera pasado. El instinto del miedo actuó y no quedan efectos posteriores dañinos. Los científicos creen que existen las mismas respuestas de protección en el animal humano, localizadas en un área del cerebro llamada el diencéfalo. Es como si el instinto del miedo de nuestros ancestros todavía viviera allí, listo para oprimir el botón del pánico. Aún en nuestro mundo moderno, este instinto primitivo puede todavía salvarnos el pellejo. En el momento en que se percibe el peligro, el instinto del miedo recibe el mensaje e inmediatamente oprime el botón del pánico. Como un relámpago se movilizan todas las reservas del organismo. La respiración se acelera y se hace más profunda, y por esta acción, los pulmones aumentan su actividad y aportan más oxígeno a la sangre. El hígado, una de cuyas funciones es servir como depósito del azúcar de la sangre, en este momento la libera en grandes cantidades hacia el torrente sanguíneo para dar energía extra. Las glándulas suprarrenales también aumentan su producción, vertiendo sus secreciones para estimular el músculo cardíaco, el cual a su vez reacciona aumentando la velocidad de bombeo. En los órganos de la digestión, algunas arterias se contraen, disminuyendo el suplemento de sangre en estas zonas. Esto permite que se cuente con más sangre que necesitan los músculos para pelear o para huir. Y todo esto pasa en una fracción de segundo. Como cualquier animal, el hombre ha utilizado su sobrecarga de energía para evitar el desastre y además para decir un poco lo que piensa. Debe estar preparado ahora para continuar adelante sin ningún efecto dañino. Pero a diferencia de los otros animales, el hombre tiene algo más que instinto. Tiene un intelecto superior y una imaginación brillante y creativa. Desafortunadamente, esta imaginación puede crear peligros irreales y desencadenar tensiones y miedos innecesarios. Tomemos el caso de un estudiante bien preparado bajo la presión de los exámenes. Listo. ¿Y si contesté mal? Ay, no me aprobarán. Adiós, bachillerato. No triunfaré en la vida. Voy a ser un fracasado. Ni siquiera podré comprar un auto. Esta amenaza imaginaria de inmediato despierta el instinto del miedo, igual que si el peligro fuera real. En este caso, el peligro no solo fue imaginario, sino también pasajero, y la tensión se alivió. Pero veamos qué pasa si el miedo despertado por peligros imaginarios continúa por períodos prolongados. Buenos días, jefe. Sí. Su jefe simplemente estaba preocupado en ese momento. Oh, algo sucede. Está molesto conmigo. Tal vez quiera despedirme. Volvemos a empezar y nuestro hombre está listo para pelear o correr. No tengo por qué soportar eso. Le daré su merecido. ¿Estoy loco? Él es mi jefe. Me echará a la calle. Eso no lo podrá hacer. Antes renuncio. Esa es otra locura. ¿De qué voy a vivir? Tengo una familia que mantener y gastos y... Ni pelear ni correr tiene sentido en esta situación, así que debe tragarse su orgullo junto con todos los preparados bioquímicos no utilizados que fabricó. Así que nuestro hombre literalmente se cocina en sus propios jugos. Si esta situación de tensión mental, basada en el temor generada dentro de uno mismo, se mantiene durante el tiempo del descanso, puede dar resultados muy desfavorables. Puede destruir el reposo, interrumpir los procesos normales de regeneración del organismo y aún peor, puede desencadenar la pesadilla de las enfermedades psicosomáticas, lo que significa
enfermedades inducidas en el cuerpo por la mente. Si las arterias del estómago permanecen contraídas a causa del permanente estado de alarma, la capa más interior de la pared del estómago carecerá de oxígeno. Las células se desintegran, dejando la segunda capa sin protección, y entonces el ácido contenido en el estómago puede actuar sobre esa segunda capa. Literalmente, se abre paso a fuego y el resultado es una úlcera péptica. En otras áreas hay también problemas cuando el hígado, espoleado por el peligro continuo imaginario, mantiene el aporte de más y más azúcar hacia el torrente sanguíneo. Normalmente, un órgano llamado el páncreas produce una sustancia llamada insulina que mantiene el balance del nivel de azúcar en la sangre. Sin embargo, después de un periodo largo, el páncreas pierde la carrera, lo cual resulta en que queda mucho azúcar en la sangre. Se trastorna así la química del cuerpo y eso puede contribuir para que sea el huésped de otros males. Es infinita la lista de torturas que podemos infringir en nosotros mismos y todas ellas tienen el mismo fin. Todos los lados de la salud pueden trastornarse seriamente si de continuo se despierta el temor innecesariamente. Pero si a este instinto se le permite descansar cuando no hay peligro real, el organismo puede funcionar como debe. Después de todo, la mayoría de los problemas, reales o imaginarios, se resuelven pronto. Y muchas situaciones que en un principio pensamos que nos amenazaban, resulta que solo existían en la imaginación. Buenos días, jefe. Sí. ¿Qué? ¿Ah? Oh, sí, muy buenos días, hijo. Utilizando el sentido común, se reducen al mínimo los miedos y tensiones de la vida y se mantiene el balance de todos los lados del triángulo de la salud. La Cooperativa de Ahorro y Crédito CATPE Pastaza presta sus servicios de intermediación financiera desde el año 1988, obteniendo continuos reconocimientos en su trayectoria. Durante el primer año, la CATPE Pastaza logró un crecimiento histórico del 38.000% en ahorros, lo cual impulsó su continuo éxito, llegando a posicionarse como la institución financiera número 1 en la provincia de Pastaza. Hoy, la CATPE Pastaza presta sus servicios en agencias operativas ubicadas en las provincias de Pastaza, Napo, Morona, Santiago y Tungurahua. Uno de los servicios más exitosos de la cooperativa es CATPE Móvil, el cual consiste que un empleado de la institución acude a la casa, oficina o negocio de los socios a receptarle el dinero, el cual puede ser destinado para depósitos o pago puntual de los créditos. La CATPE Pastaza también ha emprendido productos crediticios como es CATPE Grupo, donde personas que no han podido acceder al sistema financiero nacional ahora lo pueden lograr en sociedad, confiándose garantías mutuas. CATPE Pastaza continúa siendo el líder tanto de las entidades financieras de la provincia de Pastaza, ratificando ser una entidad sólida y confiable que se destaca por su administración técnica, responsable y transparente. Juntos, construyendo sueños. Hablemos de cooperativismo.